Bueno, ya empezamos la grabación, entonces, bueno, ya los he saludado. Hoy vamos a continuar y a finalizar realmente ya lo que sería el aspecto de las características dinámicas de los sensores, ¿ok? Debemos recordar claramente que para poder expresar la característica dinámica del sensor o de un sensor, debemos modelarlo, ¿no? Debemos entregar como tal un conjunto de ecuaciones, ¿sí? Si es posible encontrarlas, normalmente podemos hallar una especie de ecuación aproximada o una ecuación que se ajuste como tal de pronto a las características de transformación o transducción del sensor, ¿no? Igualmente si es de un actuador también se puede hacer este tipo de modelo matemático, ¿no? Entonces encontramos esa aproximación matemática que nos permite como tal entender cómo es que un sensor responde, ¿vale? Las ecuaciones dinámicas que son modeladas permiten que nosotros podamos, por ejemplo, llevarlas a un simulador y observar como tal cuál es ese comportamiento, entre comillas, dinámico, ¿sí? Que se remarque muy bien que es dinámico, de un sensor cualquiera, ¿no? Entonces recordemos rápidamente que nosotros teníamos una representación de las ecuaciones diferenciales que era específicamente la siguiente, ¿no? Tenemos un coeficiente a sub n y ese estaba multiplicado por la derivada enésima de la salida del sensor con respecto a la entrada. Bueno, recordemos que estábamos hablando aquí, voy a borrar una cosita acá. Dijimos que la salida era, o lo ponemos como S mayúscula, ¿no? Estamos escribiendo en negro, entonces sería S mayúscula, ¿cierto? Más un coeficiente a su n-1, esos coeficientes los aporta directamente el modelo matemático, ¿cierto? Por la derivada enésima menos 1 de la señal de salida con respecto a la señal de entrada n-1. Aquí nos hace falta una n, ya está. Más, bueno, que si seguimos como tal, copiando o generando como tal, poniendo los elementos propios de la ecuación diferencial de orden n, pues teníamos el coeficiente a sub 2 por la derivada segunda de la señal de salida con respecto a dt2 más a sub 1 por la derivada de la señal de salida con respecto al tiempo, más un coeficiente a sub 0 que quedaba multiplicado por la señal de entrada y eso terminaba siendo igual a la señal de salida, ¿no? La señal pequeña. Vamos a poner de otro color la señal chica como para volver a recordar, ¿no? Que para separar la S mayúscula de la S minúscula. Ojo a esto porque el próximo semestre en modelado pues lo vamos a ver con otro tipo de letras, o sea, esto es lo de menos, ¿sí? Si se llama S mayúscula, si se llama S minúscula, si utilizamos la X, si utilizamos la Y, si utilizamos la Z, es indistinto, simplemente son variables, ¿ok? Entonces, esto lo representábamos directamente de dónde? De tener un sistema en donde nuestro sistema se modela, ¿cierto? Se expresa como una caja negra que no conocemos qué hay dentro, pero que sí conocemos lo que son las relaciones entrada-salida, ¿cierto? Tenemos aquí una señal o un conjunto de señales de entrada que son las señales S minúscula, bueno, pongámosla en el color que dijimos que le íbamos a poner, ¿cierto? Son las señales de entrada y aquí tenemos las señales de salida, ¿no? Y pues la señal de salida sabemos nosotros que es una señal de tipo eléctrico. Entonces hacemos la S más grande para saber que es una señal de salida. Y entonces la expresión matemática que obtenemos de esta relación en función de una ecuación diferencial ordinaria invariante en el tiempo es lo que nos permite definir cómo se comportan los sistemas. Entonces recordemos muy bien, un sistema puede tener un comportamiento meramente disipativo. ¿Qué significa disipativo? Posee solamente elementos resistivos, elementos de disipación de energía. Es decir, que su representación matemática normalmente viene definida solamente por esta parte de la ecuación diferencial, ¿no? Y a estos sistemas lo llamamos el sistema, vamos al nombre completo, sistema de orden cero, ¿no? Para nuestro caso, sensor de orden cero. Vamos a poner el nombre general, sistema. Pero pues, la representación de un sensor será sensor de orden cero. Vale. Que si nosotros teníamos la representación del sistema, es decir, llegamos hasta por acá a este punto, simplemente teníamos la representación con la primera derivada, ¿cierto? Entonces este se corresponde al sistema de orden 1 o sistema de primer orden, ¿no? De primer orden, ¿vale? Que si la ecuación diferencial que representaba nuestro modelo de sensor o actuador, porque no se nos olvide que también puede representar actuadores, ¿no? Llegaba hasta este punto, a tomar directamente la segunda derivada de la ecuación, ¿vale? Entonces nosotros teníamos un sistema de segundo orden, ¿listo? Un sistema de segundo orden. Y bueno, que si empezábamos a tomar derivadas superiores, pues entonces el sistema se conocía como sistema o sensor de orden superior, ¿no? Segundo orden.
Entonces, bien, la idea básica es que para que nosotros podamos caracterizar, para que nosotros podamos encontrar esas ecuaciones dinámicas y de por sí observar algo que se conoce como la curva de comportamiento, y esto es muy importante, la curva de comportamiento se genera directamente en poder graficar esta señal, la señal de salida. ¿Estamos? Entonces, si nosotros, vamos a ponerlo por acá, grafica, bueno, si se grafica o se dibuja, ¿cierto? Esta señal, la señal de salida, esa señal nos muestra algo que se conoce como curva de comportamiento del sensor. ¿Listo? Esta es la curva de comportamiento. Y esto es lo más interesante, porque la curva de comportamiento nos dice qué es lo que está haciendo el sensor realmente. Bueno, o sabemos nosotros que está haciendo una transformación y por lo tanto la señal de entrada, llámese el parámetro que estemos midiendo, se va a convertir en una señal eléctrica a la salida, ¿vale? Pero nos interesa saber por qué. Porque muchas veces requerimos dentro de un diseño, por ejemplo, tener velocidad. ¿Qué significa tener velocidad? Necesitamos que un sensor responda rápidamente porque seguramente la acción que necesitamos hacer de control sobre esa variable o ese fenómeno tiene que ser casi de inmediato, ¿no? Entonces necesitamos sensores rápidos. De pronto es posible que dentro de la respuesta que estamos buscando, busquemos que la respuesta sea lineal. Y entonces la idea de conocer el comportamiento dinámico de los sensores me permite poder clasificar y escoger aquellos que tienen ese tipo de respuesta lineal o cuasi lineal, ¿no? Y con esa respuesta lineal o cuasi lineal es que yo puedo, por ejemplo, seleccionar un sensor en donde yo pueda facilitar como tal la adquisición de los datos. Claro, en un sensor lineal yo sé que la respuesta de salida eléctrica, ¿cierto?, va a ser proporcional al cambio o al tipo de estímulo que se está aplicando en ese momento en la entrada, ¿ok? Entonces, como hay una proporcionalidad, normalmente el algoritmo que se utiliza para poder describir desde el punto de vista eléctrico el fenómeno que estamos midiendo, pues simplemente necesita la multiplicación por un factor, ¿visto? Por una constante. Y entonces ahí tenemos que la respuesta para un sistema de orden 0 nos va a dar una línea, un sistema de orden 1 nos va a dar algo parecido como una respuesta, o sea, es idéntica. La respuesta de salida es idéntica al estímulo de entrada, solo que con algunas variantes. Los sistemas de orden 2 pues también van a presentar ciertas características. ¿Cómo son ellas? Entonces, para el caso específico de la entrada, si nosotros queremos en este momento, por ejemplo, modelar un sistema, sea de orden 0, orden 1 o orden 2, yo tengo que seleccionar, ¿cierto?, una señal de entrada. Debo elegir, se elige una señal de entrada. ¿Listo? ¿Y qué tipo de señales de entrada existen? Entonces, existen diferentes señales de entrada, ¿no? Dentro de las señales de entradas características, nosotros tenemos una que se conoce como la señal pulso. Entonces tendríamos la primera, que sería la señal pulso. ¿Listo? ¿Cómo es la señal pulso? Bueno, si nosotros la graficamos, la señal pulso es una señal que está definida solamente para un periodo de tiempo específico. ¿Listo? Entonces, si nosotros ponemos un plano cartesiano aquí rapidito, ¿listo? Y ponemos aquí lo que sería la señal de entrada es S en azul, ¿cierto? Con respecto al tiempo, nosotros vamos a observar que la señal pulso tiene esta característica. La señal vale 0 para todos los tiempos negativos, ¿cierto? Aquí cambia de estado en un tiempo t igual a 0 y después de eso se mantiene hasta un tiempo específico, ¿cierto?, que nos dará un ancho en esta señal que se llama pulso, ¿vale? Y tenemos una característica en donde la señal solamente va a estar visible o va a presentarse directamente a la entrada del sensor solamente durante este periodo de tiempo, ¿no? Tenemos otra señal que es muy importante, normalmente es una de las que más se utiliza cuando se modelan sistemas y para el caso de los sensores igual, es la señal escalón. Se llama así precisamente por su forma, tiene la forma de un escalón, de una escalera, ¿no? Entonces tendríamos la señal escalón, ¿listo? En donde la señal escalón pues tiene esta característica, ¿vale? Pues tenemos acá nuestra gráfica, ¿ok? Esta gráfica como tal, tenemos la señal de entrada y esta señal de entrada en el tiempo nos entrega lo siguiente, ¿vale? La señal vale 0 para todos los tiempos negativos, ¿vale? Y a partir de 0, ¿listo? La señal vale o se mantiene directamente constante a un valor de amplitud definido. ¿Ok? Valor de amplitud que puede valer 1, 2, 3, 5, un medio, un cuarto. Es un número real, es un número como tal en una cantidad, ¿vale? Y es una señal que se puede aplicar directamente sobre los sistemas y que nos va a entregar una respuesta.
Hay otra que se conoce como la señal rampa. Entonces, para el caso de la señal rampa es una señal, vamos a verla por este lado, la señal rampa tiene una característica mostrada en el siguiente diagrama. De tal forma que nosotros tenemos aquí nuestra representación, ¿listo?, de nuestra señal. Aquí tenemos la señal de entrada S, aquí tenemos el tiempo, normalmente en segundos, y la señal rampa tiene esta característica. Vale 0 directamente para todos los tiempos negativos, ¿listo? Y a partir del tiempo t igual a 0, ella se comporta como su nombre lo indica, como una rampa, como una línea recta, ¿ok? En donde pues esta línea recta va a tener obviamente una pendiente y esa pendiente pues estará caracterizada en la misma señal rampa, ¿ok? Existen otro tipo de señales, como puede ser por ejemplo las señales senoidales. ¿A qué corresponde? Pues una señal senoidal es una onda cero, simplemente con un periodo, con una amplitud característica y una fase característica, ¿vale? Digamos que estas tres son bastante importantes, no son las únicas, pero son bastante importantes en el sentido de que son señales que se conocen como señales transitorias, que duran un tiempo específico y que tienen cierta forma definida que es no periódica. ¿Listo? Las señales periódicas son las señales senoidales, cosenoidales. Para nuestro caso, estas señales son transitorias porque tienen un cambio específico en ciertas unidades o variables del tiempo, ¿no? En ciertos valores específicos del tiempo, ¿vale? Una de las más utilizadas es la señal escalón. Entonces, esta señal que nosotros tenemos acá es una de las más utilizadas, ¿vale? ¿Qué reporta esta señal escalón? Reporta algo muy interesante en el comportamiento de los sistemas en función a si son de orden 0, orden 1, orden 2 u orden superior. Y es lo siguiente, que para el caso de la señal escalón de entrada, ¿cierto? Nosotros tenemos para un sistema de primer orden, vamos a hablar primero de orden 0 mejor. Los sistemas de orden 0, ya lo hemos visto, pero pongámoslo acá también, de orden 0, vamos a tener que la respuesta de este sistema, es decir, la salida S mayúscula, ¿listo? La S le estamos pintando con negro. Entonces, la salida S mayúscula con respecto al tiempo va a tener el siguiente comportamiento. Si lo que estamos aplicando es una señal escalón, la salida va a ser directamente también un escalón. Entonces viene acá, la señal vale 0 y después lo que se nos va a presentar es que la señal de salida va a ser el mismo escalón. Es decir, la salida copia a la entrada. Solamente que lo que va a cambiar directamente acá es que esta amplitud cambia. ¿Cuál es el valor de esta amplitud en la señal de salida? Es K, ¿no? Y recordemos que K, que es la constante de sensibilidad del sensor, termina siendo 1 sobre A sub C. ¿Vale? Para los sistemas de orden 1, pues hay una característica bien interesante y es la siguiente. Un sistema de primer orden, nos entrega una señal, para el caso de la respuesta del escalón, ¿cierto? Nos entrega una señal de las siguientes características. Entonces aquí tenemos la señal de respuesta de salida S, aquí tenemos el tiempo en segundos, ¿vale? Y la aplicación de un escalón directamente sobre un sistema de primer orden nos da este tipo de respuesta. Vale 0 para todos los valores negativos y a partir del punto t igual a 0, que es donde cambia el escalón de entrada, entonces empieza a presentársenos algo como esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que se denota acá? Lo que se denota acá es que en los sistemas de primer orden, la señal de entrada de escalón pues se refleja en la salida también como una especie de escalón, solo que es un escalón después de cierto tiempo. Y vamos a tener por acá un parámetro, una región, que es notoria, ¿cierto?, en donde el escalón se ha deformado. ¿Cuál es esta región? Pues bueno, la podemos observar directamente en este punto, ¿no? Aquí miramos que más o menos entre este punto y más o menos como por acá en este punto, para el ejemplo, tenemos toda esta región que estamos resaltando en amarillo. ¿Listo? Esa región se llama de respuesta transitoria, porque en esa región la señal cambia, no exactamente igual que la señal de entrada, sino que va a tener un comportamiento un poco más lento. Por lo tanto, la respuesta de un sistema de primer orden ante la entrada de escalón va a tener esa región transitoria lenta. ¿Bien? Como es una región de respuesta lenta, pues lo que vamos a tener, bueno, ojo, cuando hablamos que estamos diciendo respuesta lenta, no nos estamos refiriendo a que va a demorar horas o siglos, nada de eso, ¿no? Lenta significa que el escalón cambia casi de inmediato, ¿no? Una señal escalón a la entrada, aplicada directamente al sensor, ¿listo? Cambia de inmediato. Pasa inmediatamente de 0
al valor máximo que pueda tener la señal escalón. Uno esperaría que en la salida apareciera el mismo cambio dramático, el mismo cambio rápido, y resulta que no. En el sistema de primer orden tengo esa subida exponencial, ¿cierto? Lenta, entre comillas, comparada con la señal de escalón de entrada, y eso pues genera algo y es un periodo de retardos. Por lo tanto, vamos a tener una señal retardada. Vamos a tener aquí, y lo ponemos, a ver, quitamos este color amarillo. La respuesta que nosotros obtenemos acá es un escalón retardado. ¿Y qué significa? Que el sensor tiene un retardo en su respuesta. Se demora un poquito, que sería esa región en color amarillo, ¿cierto? Hasta que él alcanza, pues, el nivel de transducción. Es decir, alcanza el valor final que correspondería en, ya sea voltios o amperios, miliamperios, milivoltios, lo que sea, ¿cierto? Correspondería a la señal de entrada, ¿ok? Y en el caso de los sistemas de segundo orden, en un sistema de segundo orden, la aplicación de un escalón a la entrada, ¿cierto? Pues tiene una característica bastante particular. Es que al aplicar una señal de entrada, ¿cierto? Bien, uno esperaría obtener una sola señal de salida. Y resulta, aquí me quedó un poquito chueca la gráfica, pero bueno, ustedes entenderán. Bien. Aquí tenemos que ante una entrada uno esperaría una única salida y resulta que en los sistemas de segundo orden no pasa eso. ¿Por qué? Porque la respuesta de una ecuación diferencial de segundo orden nos entrega dos raíces, ¿vale? Esas dos raíces o esas dos respuestas de esa señal, ¿cierto? Inmediatamente nos genera que, dependiendo de las características y de los valores de A2, A1 y A0 en el sistema de segundo orden, ¿cierto? La respuesta puede presentarnos dos tipos de variantes, ¿cierto? Una de esas variantes es que las raíces, o más bien, digamos, la forma de comportamiento, ¿cierto? De nuestra ecuación de segundo orden, ¿cierto? Nos dé una respuesta, ¿bien? En donde las raíces calculadas sean reales. Si son reales, pues el comportamiento va a ser definido por una de las siguientes características que mostraremos aquí ya ahorita. Pero también existe la posibilidad de que en este sistema nosotros tengamos raíces complejas. Y cuando tenemos raíces complejas nos empiezan a aparecer factores de oscilación. No se les olvide lo siguiente, ¿no? Ojo a esto. Cuando yo tengo, y este es uno de los métodos de solución más rápidos que se pueden encontrar, cuando yo tengo este sistema de segundo orden, ¿listo? Una forma de solucionarlo es utilizar el método del operador D. El método del operador D es simplemente reemplazar lo que son las derivadas, todas las derivadas que aparecen en la ecuación, directamente por la letra D mayúscula, haciendo referencia a que es un diferencial. ¿Qué se logra con ello? Se logra lo siguiente, que la ecuación de segundo orden, ¿cierto?, se muestre de esta forma. Entonces vamos a cambiar las derivadas, ¿cierto?, directamente por lo que son una letra D mayúscula, listo, el operador D. Entonces, el sistema de segundo orden estaría representado como A2, ya no pondríamos la derivada de segundo orden, sino pondríamos directamente el operador D, ¿cierto? Y decimos que es de una derivada de segundo orden, D al cuadrado, ¿listo? Más, ¿quién continúa? A1, más el coeficiente A1 multiplicado por el operador D, ¿cierto? Y lo ponemos como exponente, ¿cierto? Le ponemos como exponente, pues el mismo valor del orden de la derivada. Y como este es D a la 1, de ese a la 1 el que acompaña a A1, pues entonces ponemos D a la 1. Entonces nos quedaría A1D más A0 multiplicado por, rayos, aquí no hay derivada, por lo tanto pondríamos el operador D elevado a la 0. Recordemos que está la derivada 0. Por lo tanto, pues hasta ahí no pondríamos ningún operador D, ¿no? Y esto terminaría siendo igual a la señal de entrada S. Entonces, observen, ¿listo?, que aquí ya tenemos algo interesante y es que lo que está aquí, lo que vamos a subrayar en rojo, corresponde, ¿cierto?, a un trinomio algebraico. Es simplemente un elemento algebraico. Y ustedes saben que cuando yo tengo un elemento de estos, como esto es análogo a tener, ojo a esto, ax al cuadrado más bx más c, ¿cierto? Es aproximadamente lo mismo, ¿cierto? Nosotros tenemos un método de solución para encontrar los valores de x de tal forma que se satisfaga la ecuación, ¿no? Bueno, esta ecuación pues obviamente estaría igual, por ejemplo, para el caso homogéneo, a 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El método del operador D nos dice lo siguiente, miren,
Cambia las derivadas precisamente por ese operador de. Con eso lo que están haciendo es convertir la ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Y en las ecuaciones algebraicas hay las raíces. De tal forma que como esta ecuación a2d al cuadrado más a1d más a0, ¿cierto? Lo igualamos a 0 para encontrar la solución homogénea. Con eso podemos encontrar las raíces. ¿Listo? En este caso, ¿qué encontraríamos nosotros? Encontraríamos las raíces, ¿cierto?, de d. Entonces d va a tener una raíz 1 y una raíz 2. ¿Y cómo se calculan las raíces? Fácil. El método para un sistema de ecuaciones de algebraicas, ¿cierto?, de segundo grado, pues es el siguiente, para que nunca se les olvide. La raíz x, la de raíz 1, 2, va a ser simplemente calculada como, tomamos el valor b, ¿cierto?, le sumamos, le operamos directamente la raíz del valor b al cuadrado, le restamos 4 veces el término a y el término c, ¿cierto? Y esto lo dividimos entre 2a. A ver, entre 2 veces el término a. ¿Se acuerdan de la ecuación general para el cálculo de raíces de un sistema de segundo grado? Pues resulta que aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente calcular esas raíces. Bien, pero como se lo tenemos que aplicar es a la ecuación de arriba, a la ecuación que se transformó por el operador de, pues ¿cómo se calcularían las raíces de 1, de 2? Pues d1, 2 termina siendo igual a menos b. Pero ¿quién es b? En la posición b está a1. Entonces sería menos a1 más menos la raíz cuadrada de ¿quién? De b. Pero b es a1. Entonces a1 al cuadrado menos 2 veces, menos 4 veces, ¿cierto? El término a, pero el término a es a sub 2. 4 veces a sub 2 por el término c, pero el término c es a sub 0. 4 veces a sub 2 por a sub 0, todo sobre 2a. ¿Quién es el término a? El término a es a sub 2. ¿Listo? Entonces lo que se hace directamente es encontrar las raíces. ¿Bien? ¿Cuál es el hecho de que nos dé reales o que nos dé imaginarias? Fácil. El término que está debajo del radical. ¿Listo? Ese término se conoce como factor discriminante. ¿Por qué es el factor discriminante? Porque es el que permite diferenciar cómo nos van a dar las raíces. ¿Cuál es la posible respuesta que podemos obtener de ese término que está debajo del factor radical? Es decir, de a sub 1 al cuadrado menos 4 veces a sub 2 a sub 0. Que esa operación debajo del radical nos dé positiva. Si nos da positiva, la raíz cuadrada de un número positivo es real. Por lo tanto, nos quedaría menos a1 más menos un número real, ¿cierto?, sobre a sub 2. Toda esa operación nos termina dando reales. ¿Bien? Listo. ¿Y qué pasaría entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos directamente que la operación a sub 1 cuadrado menos 4 veces a sub 2 a sub 0 nos da negativa? ¿Ven? Si nos llega a dar negativa, y miren que por eso es tan importante saber que hay una relación entre los coeficientes van a determinar que el sistema de segundo orden tenga cierta respuesta. Entonces, si a sub 1 al cuadrado menos 4 veces a sub 2 a sub 0 nos da negativo, tendríamos la raíz cuadrada de un número negativo. Y según lo que hemos visto en la matemática compleja, la raíz cuadrada de un número negativo nos da complejo, nos da un número complejo. Por lo tanto, lo que nos va a quedar es menos a sub 1 más un número complejo y menos a sub 1 menos el número complejo. Recordemos que el número complejo se expresa con la letra i, ¿no? Entonces, cuando queremos decir, por ejemplo, 4 imaginario, entonces ponemos 4i o 4j. También se puede utilizar la letra j. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener? Menos a sub 1 más menos un término complejo nos va a dar directamente con ese más menos algo que se conoce como complejos conjugados. Es decir, nos va a dar menos a1 más el número complejo sobre a2. Y la otra raíz nos va a dar menos a1 menos el número complejo sobre a sub 2. ¿Listo? Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un número complejo, recordemos muy bien que a sub 1 sobre a sub 2 nos termina dando la parte real del número complejo. Y lo que esté debajo del radical, la raíz negativa, ¿cierto?, nos termina dando, ¿qué cosa? Nos termina dando la parte compleja. ¿Listo? Y entonces tendríamos un comportamiento distinto, ¿vale? ¿Cuáles serían las respuestas? Observemos acá que la primera respuesta, para el caso de que nos dé reales, es que el escalón se comportaría de la siguiente manera. Venimos hasta acá, ¿cierto? Para todos los tiempos negativos, nosotros tendríamos acá comportamiento 0. Y una vez
que el escalón ha iniciado, nosotros podríamos tener este tipo de respuesta. Uno diría, uy, profe, la respuesta es similar a la de arriba, a la del sistema de primer orden. Sí, nos da una respuesta muy parecida a la de primer orden. Esa respuesta se conoce como una respuesta sobreamortiguada. ¿Okay? Pues este tipo de respuesta se llama respuesta sobreamortiguada. ¿Por qué es sobreamortiguada? ¿Qué amortigua? Amortigua las posibles oscilaciones de nuestro sistema. Respuesta sobreamortiguada. 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 Bueno, etc. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando nos da raíces complejas? ¿Cierto? Nos da raíces complejas conjugadas. Pues que la respuesta no es esta, sino que la respuesta cambia y nos da algo parecido a esto. Para los tiempos negativos, pues bueno, tendremos el mismo comportamiento, es decir, la señal vale 0, la señal de salida, ¿listo? Pero una vez inicia el escalón, entonces la señal hace algo como esto. Viene hasta por acá, hace esto, hace esto, hace esto, hace esto, y de un momento a otro se estabiliza. ¿Listo? Oscila. La parte compleja, ¿cierto? El número complejo que nos da la operación de calcular las raíces nos entrega esa oscilación. Y pues bueno, para esa oscilación nosotros tenemos una respuesta subamortiguada. Respuesta subamortiguada. Subamortiguada. ¿Qué significa la respuesta sobreamortiguada en un sensor de segundo orden? En un sensor de segundo orden, la respuesta sobreamortiguada indica que se está presentando liberación de energía, es decir, que el sensor está consumiendo parte de la energía de entrada, ¿cierto? Y está liberando una parte de esa energía en forma de calor. No hay almacenamiento de energía por parte del sensor, por lo tanto, el sensor, perdón, sí hay almacenamiento, pero es un almacenamiento corto o pequeño, ¿cierto? Y el sensor va a tener una respuesta un poco lenta, ¿vale? ¿Qué significa la respuesta subamortiguada? Que empieza a presentar oscilaciones. Significa que el sensor responde un poco más rápido. El sensor tiene la característica de responder un poco más rápido, pero tiene unas pequeñas inestabilidades al principio. ¿Dónde se definen esas inestabilidades? En lo que habíamos llamado como la región transitoria. Es decir, por acá más o menos, en este sector, nos está entregando directamente oscilaciones. ¿Y qué es que un sensor oscile? Fácil. Y cuando ustedes lo conectan, aplican el escalón o aplican la señal de tipo escalón a la entrada, su sensor va a entregarle la respuesta, pero va a empezar a presentar una pequeña fluctuación en la respuesta de salida. Entonces la respuesta de salida empieza a fluctuar un poquitín, ¿cierto? Y tiempo después se estabiliza en un único valor. ¿Listo? Así identificamos un sistema de segundo orden, porque se empiezan a presentar fluctuaciones. ¿Listo? Y esas fluctuaciones pues son señales de tipo periódico, señales de tipo senoidal, que son las que se presentan en la región transitoria del sistema subamortiguado, el sistema de segundo orden. ¿Listo? Ahí habrían esas respuestas. Bueno, en el caso de que, por ejemplo, ya la respuesta como tal nos indique que, por ejemplo, el comportamiento o digamos, la parte imaginaria de la respuesta de la respuesta del sistema cuando calculamos las raíces es mayor que la parte real o que la parte real se anula, el sistema se vuelve totalmente oscilante. Es un sensor que normalmente terminaría oscilando, significa que el sensor nos empieza a entregar errores. Y pues bueno, en la mayoría de sensores y actuadores eso no va a pasar. Entonces, ese tipo de comportamiento, cuando la parte real de la raíz desaparece y solo queda la parte compleja, ese no se va a presentar en los sensores. Cosa que veremos el próximo semestre en modelado de sistemas, sí se puede presentar en otros sistemas. Hay sistemas que sí son oscilantes y entonces el sistema de segundo orden no tendría realmente dos respuestas, sino es posible que llegue a tener tres respuestas. Pero no nos queremos meter todavía en ello porque eso lo hablaremos el próximo semestre. ¿Ok? Para el caso de los sensores existe la respuesta sobreamortiguada o subamortiguada en el sistema de segundo orden. ¿Listo? Entonces, bien chicos, basados en eso, bien, recordemos también que les había comentado algo y es lo siguiente. No se les olvide que cuando yo tengo un sistema, un sensor, y yo quiero expresar su curva de comportamiento, normalmente la curva de comportamiento se grafica de la siguiente manera. Lo que hacemos es tener un plano cartesiano. ¿Cómo obtenemos el plano cartesiano? Fácil. Inyéctele señal al sensor y haga tomas, haga n cantidad de tomas, ¿cierto? Cree una tabla de datos, entrada versus salida, grafíquelo sobre un plano cartesiano y obtiene la curva de comportamiento. Entonces, la curva de comportamiento, ¿quién relaciona? Relaciona la señal de entrada S con la señal de salida S mayúscula. ¿Listo?
¿Cuál es la idea entonces para poder determinar la sensibilidad de un sensor? Es decir, qué tan rápido responde, si responde bien, si responde mal. Recordemos muy bien, si la respuesta del sensor, es decir, la relación que existe entre la variable de salida y la variable de entrada en el sensor, ¿cierto?, tiene un comportamiento curvo, lo que debemos hacer es escoger una región. ¿Listo? Debemos escoger una región. Supongamos que tenemos un sensor que tiene este tipo de respuesta. Es un sensor que hace algo como esto. ¿Listo? Nuestro sensor tiene un comportamiento exponencial. Entonces decimos, miércoles, ¿cómo hacemos para trabajar ese sensor? Fácil. Vamos a tener un rango de trabajo, un rango máximo de medición. ¿Dónde están esos rangos de medición? Los vamos a poner aquí en negrito. ¿Listo? Este sería el mínimo de mi sensor y aquí vamos a suponer que tengo el máximo. Recordemos que el mínimo y el máximo corresponden al rango y que la resta del máximo menos el mínimo corresponden al alcance. ¿Se acuerdan eso? Estas son las propiedades estáticas, ¿no? Entonces supongamos que un sensor tiene un mínimo y un máximo de trabajo. El sensor tiene ese comportamiento. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, profe, aquí tengo un pequeño problema y es que la respuesta es exponencial. La señal de salida es exponencial. ¿Listo? Y por lo tanto, yo quisiera saber cuál es su sensibilidad. La sensibilidad sabemos nosotros que en un comportamiento rectilíneo es la pendiente de una recta. ¿Listo? Pues, si el comportamiento es rectilíneo, pues la pendiente será su sensibilidad. Pero acá tengo un problema y es que no tengo una sensibilidad única. Tengo una curva, no tengo una recta, por lo tanto no puedo determinar una pendiente. Entonces decimos lo siguiente, fácil. Determine dónde quiere usted trabajar. ¿Cuál va a ser su señal de entrada? Entonces, asumamos que la señal de entrada va a ser acá, en este punto. Ingeniero, yo voy a trabajar más o menos en esta señal de entrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar la sensibilidad del sensor en este punto? Específicamente, tomamos una señal de entrada de referencia, ¿listo? Y vamos a tener este punto de corte con la gráfica. Este punto de corte con la gráfica pues nos va a dar una señal aquí de entrada. Entonces vamos a tener aquí esta señal, ¿cierto?, de entrada de referencia, la vamos a llamar S sub 0. ¿Listo? Vamos a tomar como referencia ese punto S sub 0. Y este punto S sub 0 corta la gráfica de comportamiento del sensor en ese punto exactamente. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Chicos, que nosotros tenemos una sensibilidad única en ese punto. No es la misma en cualquier punto de la curva. Es única en ese punto. Por lo tanto, nosotros podemos determinar ese valor simplemente con aplicar el criterio de la derivada. Cuando nosotros tenemos la función exponencial, lo único que tenemos que hacer es tomar la función de esta curva en verde, derivarla, y esa derivada la evaluamos en el punto S sub 0. ¿Qué es lo que vamos a obtener con eso? Vamos a obtener que la derivada de la función verde nos va a entregar directamente acá, vamos a tomar un amarillito, nos va a entregar una línea. ¿Listo? La derivada de una curva en un punto específico nos da una recta tangente que corta a ese punto. Esa recta tangente tiene una pendiente y por lo tanto podemos hallar la pendiente. ¿A qué es igual la pendiente? La pendiente de este sistema pues termina siendo simplemente la derivada de la función de salida con respecto a la función de entrada. Ay, perdón, aquí vamos a cambiar, recordemos algo. 5 segunditos. Recordemos que S mayúscula está en negro porque es la salida y para diferenciarlo de la entrada pues lo ponemos en azul. ¿Listo? Entonces vamos a sacar la derivada de la función curva, la curva verde que es S, ¿cierto?, con respecto a su entrada y la vamos a evaluar en el punto S sub 0. ¿Listo? Y eso corresponde a un número y ese número es la sensibilidad del sensor solo en ese punto, ¿vale? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, la sensibilidad es simplemente la pendiente de la recta tangente. Pendiente de la recta tangente. ¿En dónde? En S sub 0. ¿Listo? ¡Listo! Eso es chévere, se ve muy bonito, pero tenemos unos pequeños inconvenientes con este tipo de señales. ¿Cuál es el inconveniente con esta señal? ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos no directamente ese punto de trabajo S sub 0, que está entre el rango, sino tomásemos, por ejemplo, para este ejemplo, valga la redundancia, un punto que se aproxime al mínimo o al máximo? Ahí vamos a tener problemas. ¿Y cuáles son los problemas? Fácil. Vamos a copiar esta gráfica otra vez aquí abajo. Vamos por acá. Volvemos a poner aquí, 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 los ejes coordenados, ¿vale?
Aquí tenemos la señal de salida y aquí tenemos la señal de entrada y volvemos a copiar otra vez nuestra grafiquita, ¿no? Más o menos nuestra grafiquita es una cosa así, ¿no? Entonces miremos. ¿Qué le pasaría si nosotros tuviésemos, a ver, borramos aquí, tenemos este tipo de respuesta, ¿no? Ya sabemos cuál es el mínimo está acá y nuestro máximo está acá supuestamente, ¿ok? ¿Qué pasaría si nosotros tomáramos un punto de referencia, por ejemplo, acá, muy cercano a este punto? Observen el problema que tenemos. El problema que tenemos acá es que cuando yo tome, por ejemplo, este punto de operación y digo que esta es mi S sub 0 ahora, miren dónde corta la gráfica, la corta en este punto. ¿Se lo ven? Cuando yo veo que voy a trazar la línea tangente, es decir, voy a sacar la derivada de la función S que está en verde, en ese punto S sub 0, precisamente en ese punto, la recta tangente nos da esto. Nos da una línea horizontal prácticamente. Para este tipo de sensor sería esta línea horizontal. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros evaluamos la pendiente de una línea horizontal, la pendiente de una línea horizontal es 0. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, y es que la sensibilidad del sensor en ese punto es 0, porque es la derivada, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos un pequeño problema, y es que la sensibilidad es 0. Sensibilidad es nula porque la derivada de S con respecto a ds, pongámoslo otra vez bien, aquí, ¿listo? La derivada de S con respecto a ds es igual a 0. ¿Listo? Bueno, evaluado en el punto de S sub 0, ¿no? No se nos olvide. Esto evaluado en el punto S sub 0. Para este caso tendremos el problema de que la sensibilidad es nula. ¿Y qué significa que la sensibilidad sea nula? Que aunque existan algunas variaciones alrededor del punto S sub 0, del punto de operación seleccionado, el sensor no va a cambiar la señal de salida. Eso significa que el sensor no tiene la capacidad de poder discriminar pequeños cambios alrededor de S sub 0, ¿vale? Y por lo tanto, por más que ustedes modifiquen la señal de entrada, por más que se modifique como tal la variable que estamos midiendo, ¿cierto? El sensor no cambia su lectura al final, se queda como estático, se queda con un valor único y solo empezará a cambiar en el momento en que nosotros aumentemos demasiado la señal. Entonces ahí tenemos un problema de sensibilidad nula cuando tenemos, ¿cierto?, ese primer elemento, esta línea en amarillo, que corresponde a algo que nosotros conocemos como las famosas asíntotas, ¿no? Ahí hay una asíntota horizontal. Por lo tanto, cuando se presentan asíntotas horizontales en un sensor, no es bueno utilizar esa región, porque entonces vamos a tener sensibilidad nula y nuestro sensor no va a medir. Así de sencillo. El otro problema estaría si nosotros tomamos directamente el punto máximo, es decir, ponemos un punto por aquí cercano ahora, ponemos un punto cercano, por ejemplo, al rango máximo de esta curva. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que este punto cortaría directamente como por, vamos a accelerar un poco, como por acá. ¿Listo? Ahí me torzo un poquitín, sería un poquitico más rápido. ¿Cuál es el problema ahí? Que si nosotros nos vamos directamente a buscar una recta, ¿cierto? Vamos a buscar la recta tangente a ese punto, es posible que nosotros tengamos algo parecido a esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con una respuesta de esta forma? ¿Ven? Aunque nosotros notamos que tiene una pendiente, tenemos un pequeño problema en esa región, y es que la pendiente es extremadamente grande, nos va a dar un valor demasiado grande. Por lo tanto, como la sensibilidad va a ser muy grande, nosotros, pues bueno, asumimos que ese valor es tan grande que podría llegar a tender a infinito. ¿Qué ocurre cuando tenemos una sensibilidad infinita? Vamos a tener el problema de que el sensor no nos va a dar una única lectura, sino que en el momento de aplicar la señal de entrada, ¿cierto?, nuestro sensor va a empezar a oscilar, no se queda estática, no se queda quieta la lectura y por lo tanto nosotros no sabremos cuál es el valor final de nuestra variable de entrada. Ese es un gran problema. Entonces, el problema cuando tenemos ahora una asíntota vertical es que la sensibilidad es muy grande. ¿Y eso qué significa? Sensor inestable. Inestable. ¿Listo? ¿De dónde viene eso? Fácil. De que el evaluar, a ver, aquí me quedo sensibilidad. ¿Listo?
viene de que la evaluación de la derivada de la señal de salida con respecto a la señal de entrada, ¿cierto? Evaluada en el punto S sub 0, en el nuevo punto S sub 0 para este caso, ¿cierto? Va a tender a infinito, ¿vale? La pendiente es tan grande que si esta tiende a infinito, pues obviamente la sensibilidad entre comillas sería infinita. Eso no quiere decir que sea infinita realmente. Lo que significa es que el sensor va a oscilar. Entonces, la señal aquí en este caso oscila. ¿Listo? La señal oscila y por lo tanto no vamos a tener una única lectura. Entonces es imposible medir en ese punto, ¿vale? ¿Qué debemos hacer cuando tenemos un sensor que tiene esas características? Fácil. Debemos determinar en dónde se empiezan a presentar las asíntotas de sensibilidad, o bien sea nula o bien sea excesivamente grande. Determinando esas asíntotas, pues seguramente no escogeremos esa región. Así de sencillo. Por lo tanto, nuestra región de trabajo tiene que ser un punto medio en donde nosotros podamos obtener una recta tangente, ¿cierto? Que tenga una pendiente, obviamente una pendiente numérica, una pendiente que tenga un valor fijo, ¿cierto? Pero que ni tienda a ser un valor extremadamente grande, ni tienda a ser un valor extremadamente pequeño o cero. Y entonces escogeremos una región media. Para el caso de este sensor que tenemos acá, pues nuestra región media estaría entre un rango más pequeño. Ya no estaría en el rango máximo, entre el mínimo y el máximo que es capaz de medir, sino que nosotros vamos a generar un rango más corto. ¿Listo? Y ese rango se conoce como el rango dinámico, ¿vale? Uno es el rango total de medida y el otro es el rango dinámico del sistema. Bueno, uno podría decir, y entonces tenemos problemas ahí porque quiere decir que solo podemos escoger una región muy pequeña. Sí, técnicamente, si vamos a medir, es problema. Es un problema escoger una región muy pequeña, ¿vale? Pero se puede trabajar. ¿Qué pasa? ¿Será que tener de pronto esas sensibilidades muy grandes o sensibilidades nulas es malo, realmente malo? Para las mediciones, para utilizar un sensor como un medidor o dentro de un instrumento de medición, sí es malo. Pero si vamos a utilizar el sensor como un instrumento, por ejemplo, para poder conmutar una señal, en esas regiones es bastante útil el sensor. Entonces ya nuestro sensor dejaría de ser un sensor de medida para terminar siendo un sensor como tal de actuación. O más que de actuación, cambiémosle el nombre para que no quede tan feo, no se confunda con actuado, ¿cierto? Va a ser un sensor de disparo o sensor de conmutación. Entonces puede llegar a ser útil en esos casos. Si lo que quiero es medir, toca regiones medias. Si lo que quiero es disparar un sistema, es utilizar el sensor para que nosotros podamos determinar en qué momento se está llegando al mínimo y al máximo nivel y se desconecte o se conecte un circuito o un sistema, pues podemos utilizar las regiones asintóticas, ¿vale? Eso sería una de las aplicaciones. Pero bueno, lo veremos más adelante cuando observemos lo que son los sensores. Bueno, vamos a ver unos primeros que son los sensores térmicos y ya hablaremos de ellos, ¿vale? Bien, digamos que esa es la teoría base. Ok, empecemos la segunda sesión, que normalmente yo la llamo pues la segunda sesión, y es arrancar directamente con nuestros famosos sensores. Bueno, antes que nada tenemos que hablar de que sensores, miren chicos, señoritas, lo que existen son sensores de sensores, hay muchísima cantidad de sensores, ¿ok? Nosotros tenemos transductores para casi que podemos decir todo tipo de variable, que necesitamos determinar, por ejemplo, la cantidad de ácido que hay en un fluido, perfectamente existe un sensor. Que necesitamos determinar, por ejemplo, el flujo con el que está pasando un líquido o un gas dentro de una tubería, existe el sensor. ¿Listo? Que necesitamos determinar la cantidad de radiación solar para determinar, por ejemplo, si existe radiación peligrosa UV que genere cáncer en la piel, existe el sensor. ¿Ok? Todos los sensores, podemos decir que es casi la gran mayoría de variables de la naturaleza que nosotros conocemos, tienen un sensor. ¿Vale? Por lo tanto, no estamos cortos nosotros los ingenieros electrónicos cuando trabajamos en el área de instrumentación en crear cualquier tipo de sistema de medición. Podemos medir radiaciones, podemos medir si queremos longitudes de onda, podemos medir variaciones de masa, podemos medir por ejemplo sistemas de desbalance, por ejemplo de energía, o sea, casi de todo. ¿Ok? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Primero, cuando vamos a hacer un sistema de instrumentación, un sistema de medición, puedes determinar primero cuál es la variable o las variables que vamos a medir. Pues con eso vamos a seleccionar el sensor. Y lo segundo es determinar los rangos de la variable que vamos a medir. Con eso vamos a ver que existen familias de sensores que pueden trabajar, ¿cierto? En rangos cortos, en rangos largos. Bien, determinamos también su linealidad.
entonces podemos determinar que tenemos sensores que son altamente lineales, sensores que tienen una linealidad media y sensores que no son para nada lineales. De esa manera, determinando la linealidad, determinando los rangos, también podemos más adelante seleccionar un circuito adecuado para condicionar la señal en caso que lo necesitemos. Entonces miremos que el hecho de determinar qué es lo que vamos a medir define muchas de las características que va a necesitar nuestro diseño. Rangos, cómo van a ser los acondicionamientos de señal, si necesitamos linealizar o no necesitamos linealizar, ¿cierto? En qué rangos dinámicos se puede trabajar, si se puede trabajar en los rangos máximo y mínimo, ¿cierto? Si podemos utilizar este sensor como un transductor directo o indirecto y otro montón de elementos que vamos a empezar a determinar a medida que avancemos en este curso, ¿ok? Entonces, bien, la selección del sensor depende de la variable a medir, ¿ok? Por lo tanto, sabemos nosotros que existe ese rango de conversión energética en donde el sensor toma la variable de interés y la convierte directamente en una corriente en un voltaje. Todas esas características, ¿dónde deben aparecer? Tienen que aparecer en la hoja técnica del sensor. Por lo tanto, se asume que los sensores deben venir con una hoja técnica. Entonces yo voy a Ferretrónica aquí en Tunja y voy y me compro, por ejemplo, un sensor LM35, ¿vale? No solamente es venir a copiar un circuito que me encontré en internet o en un libro, sino que un verdadero instrumentador toma el sensor y primero analiza su datasheet. ¿Listo? El datasheet o la hoja técnica de datos de nuestro sensor nos tiene que dar muchísima información, porque es que el fabricante nos dice cuáles son los rangos, nos dice los alcances, nos dice la resolución, nos dice la precisión, nos dice un montón de características estáticas y nos define ciertas características dinámicas. De tal manera que yo tenga información suficiente para saber cómo yo puedo ajustar mi sistema de la mejor manera, ¿ok? Por lo tanto, el datasheet es importante. ¿Cuál es el problema de la invasión china, cierto, en cuanto a los componentes electrónicos? Bueno, que es que el problema de la invasión china es que los componentes electrónicos tienen una ventaja, son más baratos, ¿ven? Pero tiene una desventaja, bueno, varias desventajas realmente, pero una de ellas es ¿cuál? Que el hecho de que sean baratos hace que normalmente las hojas técnicas de datos no las entregue el fabricante, porque ellos hacen, digamos, producción, eso se llama producción masiva, y una producción masiva que ellos hacen, pues ellos no se van a poner a medir el sensor, se asume que el sensor funciona, y bueno, esto va a sonar un poco feo decirlo de esta manera, pero se supone que muchos sensores que se fabrican en China son copias de sensores originales, de empresas originales, y al ser copias, pues los chinos asumen que el sensor se va a comportar exactamente igual que su original, de donde se obtuvo la copia. Y no es cierto. Si la fábrica que nos entrega un sensor no tiene o no nos da garantías de excelentes materiales, excelentes procesos, pues muy rara vez ustedes van a encontrar el datasheet. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Ahí tenemos un problema. Economizamos, chévere, pero no tenemos la hoja técnica de datos para trabajar. Entonces, pregunta, ¿desecho los sensores chinos simplemente por el hecho de que no tengo esa hoja técnica? Pues no. Les comento que lo que tienen que hacer es simplemente tomar el sensor chino, ¿cierto? Y hacer un pequeño mini laboratorio. Van a hacer una pequeña experimentación. ¿Y cuál es la gracia de esa experimentación? Obtener la curva de respuesta del sensor. Y eso es uno de los primeros elementos que vamos a trabajar en los primeros laboratorios virtuales. Parece que el próximo semestre vamos a volver a presencialidad, entonces lo más seguro es que nos podamos ver en el laboratorio y allá podamos cacharrearle a los sensores, ¿vale? Pero por el momento les digo lo siguiente, cuando yo tengo un sensor donde no tengo la posibilidad de conocer su comportamiento, su curva de comportamiento, ¿cierto? Sus características estáticas o dinámicas, entonces lo que yo voy a hacer es implemento un sistema de medición con ese sensor. Varío las características o varío las señales de entrada, miro las señales de respuesta, creo una tabla de datos y construyo mi curva de respuesta. ¿Listo? Y con esa curva de respuesta yo puedo, o bien sea encontrar la ecuación, yo simplemente encuentro una ecuación que se aproxime lo mejor posible a esa curva, o yo trabajo directamente sobre la curva ubicando puntos de trabajo. Yo digo, mi sensor trabaja entre 0 y 100 Celsius, entonces yo quiero trabajar en 50, entonces tomemos la curvita que acabo de hallar experimentalmente y miremos cómo nos da la sensibilidad en ese punto de 50 Celsius. Miremos a ver qué ocurre, ¿ok? Entonces no del todo está perdida la situación, solo que nos toca hacer algo adicional y es que nosotros mismos construir la curva de nuestro sensor. Uno diría, profe, pero ¿para qué tanta vaina? O sea, si usted lo que quiere medir es temperatura, pues toma el sensor y colóquelo y ya, y mida. Y si necesita ajustar, pues usted simplemente toma un sensor que sí esté patronado, ¿sí? Un instrumento que esté que sea de alta calidad, mida,
compárelo directamente con el sensor ese maluco que usted se compró y ajústelo. Sí, es otro método y es totalmente válido, pero la manera correcta de hacerlo es conocer el sensor, y el sensor se conoce por su curva. ¿Listo? Por eso es que vimos todo ese cuento ahorita de lo que es la representación de la ecuación diferencial, porque con esa ecuación diferencial es que se construyen realmente las ecuaciones matemáticas, y probando el sensor, haciendo experimentación sobre el sensor, los datos deberían ajustarse a alguna de las respuestas. Entonces la gracia es tratar de ajustar los datos del sensor real a, ¿cierto?, las ecuaciones que representan cada una de las respuestas desde el punto de vista teórico. ¿Vale? Entonces, bien, vamos a hablar de los sensores primarios, y bueno, los sensores primarios, como ustedes lo están leyendo en este momento, lo que hacen es producir una señal transformable. ¿Listo? Pues es que técnicamente un sensor tiene que transformar energía, y si no, no es sensor, no serviría. Entonces aquí parece como una especie de redundancia decir que un sensor tiene que entregarnos una salida transformable. Lo importante que es que la salida tiene que ser una relación con su entrada. Pregunta del millón. Voy a hacer una medida de flujo de agua. Voy a utilizar un sensor térmico. ¿Tiene sentido? No. No, porque las variables que está adquiriendo el sensor térmico son térmicas, y yo como caramba le voy a poner a el flujo del agua un sensor térmico. Entonces lo que significa acá es lo siguiente: si yo voy a hacer una medición de una variable y selecciono el sensor, pues obviamente el sensor me tiene que entregar cambios a la salida por cualquier cambio a la entrada que yo tenga, pero el sensor tiene que ser obviamente el adecuado para la variable que estoy midiendo en ese momento, ¿no? Entonces, bien, ¿qué pasa? Vamos a tener sensores también que existen en donde la señal de salida realmente no es una corriente ni un voltaje, o sea, existen ese tipo de sensores, ¿vale? La mayoría de los que nosotros manejamos hasta el momento pueden ser eléctricos, pero a veces hay unos que son no eléctricos. ¿Qué significa un sensor no eléctrico? O que no entrega una salida eléctrica. Significa sensores en donde la señal de entrada se transforma igualmente como cualquier sensor, solo que no se transforma en una variable eléctrica. Entonces yo puedo, por ejemplo, transformar una variable de entrada mecánica como una posición, la puedo transformar en, por ejemplo, una variable de presión. ¿Sí? Una posición la puedo transformar en presión. Pregunta, ¿es un sensor? Sí, porque hay una transformación de energía, ¿vale? Que no tenga características eléctricas, bueno, entonces en ese caso voy a tener que adaptarle algo para que la señal de salida del sensor no eléctrico se convierta en eléctrico. Hay, por ejemplo, un caso bien interesante de unos tubos que se llaman los tubos de Bourdon. El tubo de Bourdon es simplemente un tubo hueco que tiene una especie de curvatura. Se curva el tubo de Bourdon, y lo que hacemos es que dentro de ese tubo de Bourdon aplicamos una presión de algún fluido. Cuando aumentamos la presión del fluido, el tubo de Bourdon tiende a desplazarse, tiende a desdoblarse. De tal manera que cuando usted se desdobla, lo que vamos a obtener directamente, ¿qué es? Es una variación. Entonces uno dice, ahí hay un transductor, un sensor. Sí, hay un transductor sensor. No es eléctrico, pero nosotros podríamos añadirle algo eléctrico. Antes de comenzar, de seguir, quisiera, vamos a ver si lo tengo aquí, no estoy muy seguro. A ver si tengo sus videos acá, y si no les pediría un minutito. Estos son los de las clases, no, esto no me sirve. Permítame un minuto, voy a buscar en el disco duro que quiero que quede clara esta idea. Bueno, vamos a ver si tenemos los videos en el disco duro externo, ¿vale? Mientras tanto, ¿me siguen o ya se fueron? Ya se fueron y no se despidieron. Claro, claro. Claro, Vamos. ¿ya se fueron? Ok, a ver, 5 segunditos. 5 segunditos acá, que abra mi disco. Vamos a ver por acá. A ver, miremos por acá, instrumentación. Es posible que no haya pasado los videos. A ver, videos y archivos. A ver si tenemos el del tubo de Bourdon por acá. Encoder, introducción a los problemas de escala. Uy, tristemente no está acá. ¿Qué pasó? Esto está raro. Miremos en el otro disco duro. Recuerden, chicos, ingenieros electrónicos, normalmente uno debe tener varios sistemas de soporte de la información para evitar que desaparezca por ahí mágicamente. Pues vamos a mirar el segundo disco duro. Ahí está. ¿Lo detectó? Parece que sí. Compañeros, está como lento esta cosa. Ahí aparece el segundo disco duro. De pronto el video lo guardé
en una carpeta vieja. Vamos por acá a mirar. Esto de parciales no lo miren. ¿Dónde está acá? Es para evitar la fatiga de tener que buscarlo en internet, ¿no? De pronto aquí sí esté. Aquí está, mírenlo acá. Va a tener que pasar los videos para que ustedes los tengan, ¿ok? Me dicen por favor si están viendo en este momento el videito. Sí, señor, pero no se escucha. No, es que no lo voy a poner a que lo escuchen porque está en inglés además. Ahí se nota, ¿no? Lo que quiero que miren ustedes es lo siguiente. ¿Cómo tenemos un sensor no eléctrico? ¿Vale? Pues vamos a poner acá, este es el famoso tubo de Bourdon. ¿Listo? Y es un sensor de presión, ¿vale? Le quité el audio pues para que ustedes simplemente observen es el funcionamiento. Más adelante volveremos a ver este sistema, ¿ok? Eso es una válvula, este es un manómetro. ¿Listo? Un manómetro que se utiliza a nivel industrial para determinar la presión de un fluido dentro de una tubería. ¿Ok? La idea básica, ¿cuál es? La idea básica es que la inyección de aire, bueno, en este caso están viendo que el abuelito está poniendo ahí la inyección, está poniendo aire, y lo que ustedes obtienen es que el movimiento de esa agujita. Ustedes creo que vieron esto, el semestre pasado lo vieron en medidas eléctricas, en donde uno simplemente puede tener sistemas en donde una aguja se deflecta, se mueve en función a que exista un mecanismo que la mueva, ¿no? Para el caso eléctrico, nosotros tenemos, por ejemplo, multímetros análogos, en donde lo que tenemos es una aguja que se desplaza sobre una escala. ¿Quién hace ese movimiento? Lo hace directamente un dispositivo Dar-Sorval, ¿listo? Los dispositivos Dar-Sorval, bueno, son dispositivos que utilizan campos electromagnéticos para la desviación. Miren en este caso cómo tenemos un sensor, es un sensor porque mire, es capaz de medir en un rango de 0 a 100, miren el famoso tubo de Bourdon. Pues eso que ustedes ven ahí aplanado, esa cinta que está tocando en este momento el compadre ahí, listo, es un tubo de Bourdon. O sea, es que es un tubo aplanado, hueco por dentro, listo. Y ustedes vieron el arco. Observen acá que está mostrándonos ahí la agujita, listo. Ahí está en su posición 0, tiene una escala de 0 a 100, ese es su rango. Y su alcance pues es 100 psi, ¿no? Pound square inch. Libra pulgada cuadrada, ¿vale? No deje de hacer tanta cháchara, esperemos a que dé la vuelta. Miren el tubo de Bourdon, vamos a parar un minuto. Ahí. Obsérvenlo muy bien, ¿listo? Entonces ahí, por ese punto donde él nos está indicando, fluye un fluido, fluye aire, ¿ok? Y tenemos un dispositivo totalmente mecánico en donde a través de una serie de palancas y una especie de piñoncito, de pequeño piñón, vamos a tener la deflexión de la aguja. Cada vez que inyectemos aire, ese tubo de Bourdon se va a desdoblar y al desdoblarse va a mover directamente nuestro indicador. De tal manera que el indicador simplemente se va a desplazar en función a la cantidad de aire, es decir, en función a qué tanto se deflecte, qué tanto se abra, qué tanto se desdoble. Miren que ahí nos está haciendo el caso de una comparación directamente con estas serpentinas, ¿cierto? Con las, creo que lo llaman espantasuegras, ¿listo? Entonces lo ven como con el espantasuegras. Simplemente aumentamos la presión, se llena de aire el interior y se desdobla. Esto mismo va a pasar acá. Aquí van a inyectar aire, se va a desdoblar, se va a abrir el tubo, se va a mover la aguja. Entonces miren, este es un sensor, por ejemplo ahí aplicaron 90 psi aproximadamente, ¿cierto? Ahí quitaron la presión, él vuelve a cero directamente por un resorte que tiene internamente, ¿listo? Un resorte helicoidal que es el que hace que la aguja vuelva otra vez a su posición. Y tengo un sensor de tipo, este es de tipo neumático mecánico. ¿Sí ven cómo se desdobla el tubito? Ahí es donde viene la pregunta, profe, pero bueno, muy chévere y todo, muy análogo y todo lo que usted quiera, pero yo necesito la señal de este sensor eléctrica, me gustaría más eléctrica. Dos soluciones, o lo primero, voy y me compro más bien, cambio este sensor que está funcional y le pongo directamente uno que tenga la capacidad de entregarme señal eléctrica, o en el sitio donde se mueven esas palancas, yo podría adicionarle un elemento eléctrico, por ejemplo, un potenciómetro. ¿Qué pasaría si pusiésemos un potenciómetro en la posición donde se encuentra la aguja? Fácil, que cada vez que se mueva el tubo de Bourdon, cada vez que se desdoble por efecto de la presión, ahí como lo pueden observar, ¿cierto? Pues ese tubo mueva un potenciómetro, ¿listo? Mueva el eje de un potenciómetro. ¿Y qué tenemos de ventaja ahí? Fácil. Lo que nos haría falta es simplemente, ¿cierto?, convertir lo que sería la presión de entrada sobre el tubo de Bourdon, ¿listo?, hacer una conversión directamente hacia el parámetro de resistencia del potenciómetro. ¿Listo? Ahí donde está el resortico aneroide, ahí en ese punto yo pondría el potenciómetro. ¿Listo?
Lo que se mueva la aguja se moverá el potenciómetro. El cambio de resistencia, voy a encontrar directamente una ecuación dinámica que me permita relacionar el cambio de resistencia del potenciómetro con respecto al desplazamiento de la aguja. Por lo tanto, ya tengo un sistema de adaptación de un sensor totalmente de salida no eléctrica a un parámetro eléctrico como puede ser la resistencia. ¿Ok? Bueno, ya salgamos de esta cosa, ya no necesitamos más el videito. Quería que vieran un sensor electro... no, ese no es electro, perdón, ese es de presión, ¿no? Un sensor de presión absoluta, un manómetro. ¿Vale? Bueno, entonces existen los sensores de salida no eléctrica, pero nosotros los ingenieros electrónicos podemos adaptarle otro sistema adicional que nos permita convertir, ¿cierto?, la salida no eléctrica de este tipo de sensores en señales eléctricas, ¿ok? Vale. En la parte izquierda ustedes pueden observar algunos componentes, algunos tipos de sensores. Vemos el sensor ultrasónico que sirve para medir distancias, niveles. Vemos el sensor de gas que utiliza como tal, ¿cierto?, la acción como tal de un conjunto de elementos de tipo orgánico que reaccionan directamente con la presencia de algunos gases, específicamente para este caso gases orgánicos, ¿no?, como metano, etano, etcétera, ¿no? El otro, que es un sensor de color, permite determinar pues obviamente las variaciones en el espectro lumínico. Bien, el sensor PIR, que es un sensor de presencia, infrarrojo. El acelerómetro, que como su nombre lo indica nos permite medir aceleración. Miren, apareció el famoso potenciómetro, ahí después del acelerómetro, en la gráfica, en la fotografía de la izquierda, porque es que resulta que un potenciómetro por defecto, aunque es una resistencia variable, tiene la característica de que convierte la señal mecánica de movimiento del cursor en un cambio de resistencia en la salida de las tres terminales que tiene un potenciómetro. Un potenciómetro convenientemente adecuado puede servir como sensor, no solamente como resistencia variable para modificar parámetros de corriente, sino como un sensor de posición, un sensor mecánico. Bueno, ya aparecen los sensores infrarrojos que están ahí a la izquierda. Tercera fila tenemos los sensores de flexión que detectan una fuerza aplicada o un cambio como tal angular en movimiento. El LDR, que significa Light Dependent Resistor, resistor dependiente de la luz, es decir, un sensor de tipo fotorresistencia o simplemente fotorresistencia. El siguiente chiquitín que parece una pastilla negra, el termistor, que es un medidor térmico. El siguiente, que es un medidor de lluvia, que técnicamente es un medidor de humedad. Y abajo en la última fila tenemos el transmisor infrarrojo, el fotodiodo como receptor infrarrojo y el famoso elemento, no se nota muy bien la letra, pero ahí dice LM35, sensor de temperatura, un sensor bastante lineal. ¿Listo? El micrófono común y corriente también es un sensor, permite determinar, por ejemplo, los rangos acústicos. Y el sensor de efecto Hall, que es un sensor de magnetismo, de campo magnético. ¿Listo? Y en la parte derecha pueden observar una gráfica en donde nos dicen más o menos cuál es, ¿cierto?, la presencia de diferentes tipos de sensor en el mercado. Entonces observe que tenemos sensores, vamos a partir desde el lado de arriba hacia la izquierda, en sentido antihorario. Partamos desde los sensores ultrasónicos y sensores de radio, que tienen un 7%, están en amarillo, tienen un 7% de participación, o más de participación, de presencia en el mercado. Son el 7% de los sensores que se ubican en el mercado. Bueno, tenemos sensores de aceleración e inclinación, eso es lo que significa tilt. Tilt es inclinación, inclinómetros. Tenemos sensores de vibración, sensores de proximidad y posición, miren que son el 3%, no hay tantos, pero es porque en posición y proximidad se pueden adaptar otros sensores. Tenemos los sensores químicos y de gas, miren, un 12%, interesante. Bien, sensores acústicos con un 1%, sensores de flujo, sensores de luz ambiente, sensores utilizados para visión artificial o visión máquina y sensores ópticos, sensores de humedad, ¿cierto?, sensores de presencia de lluvia, sensores de movimiento, velocidad, desplazamiento, sensores de temperatura que tienen un 11%, interesante, la temperatura es un parámetro bastante interesante de medir, ¿vale? Fuerza, ¿cierto?, carga y presión. Los otros que serían sensores de nivel y sensores como tal de sensores de nivel. Se pueden traducir como de nivel ambos. Sensores eléctricos, sensores magnéticos y los sensores de tipo o con conexión RFID, identificación por radiofrecuencia, y NFC, ¿cierto? Near Field, se me fue la paloma del C. Bueno, NFC significa Near Field. Se me escapó la palabra. NFC es un sensor de detección de proximidad. ¿Listo? Bien, obviamente esta clasificación está dada para un tipo de sensores. ¿Cuáles son? Sensores para
sistemas inteligentes, sensores que se conectan a través de IoT. Podría existir otro tipo de clasificación con diferentes porcentajes si hablamos, por ejemplo, de sensores netamente industriales. Y se darían cuenta, por ejemplo, que para el caso de los sensores industriales, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, lo que sería la parte de RFID no se utiliza sino se utilizan otro tipo de protocolos, ¿ok? Pero miren la cantidad de sensores que nosotros podemos tener y lo que podemos encontrar, sobre todo en cuanto a sensores inteligentes para este caso, ¿vale? Miren, ahí están los comportamientos que les había comentado ahorita. Y vamos a empezar con el primer parámetro. El primer parámetro es la temperatura. Vamos a determinar por qué es tan importante la temperatura en parámetros de medición, porque se utiliza muchísimo en la industria, porque la temperatura como tal es la que rige en cierto sentido el comportamiento de muchos mecanismos y sistemas, y entre ellos los sistemas biológicos de nuestro cuerpo. Por eso es que nosotros mantenemos una temperatura dentro de nuestro cuerpo, porque esa temperatura permite que generemos los procesos convenientes de metabolismo. De por sí nuestro metabolismo es el que mantiene directamente nuestra temperatura. Por lo tanto, seguramente necesitaremos regular la temperatura del espacio donde vivimos para que no sea muy frío, para que no sea muy caliente. La temperatura es un parámetro muy importante de medir. Y aquí pusimos el comportamiento de primer orden, el ideal y el real, porque es que resulta que hay algo interesante en los sensores de temperatura. Los sensores de temperatura tienen comportamientos de primer orden o pueden llegar a tener hasta comportamientos de segundo orden, pero sobreamortiguados. Recuerden que el comportamiento de primer orden con el de segundo orden sobreamortiguados son muy parecidos. Miren la respuesta al escalón. Así era como les estaba dibujando ahorita, sin tanto parámetro. Ahí empiezan a aparecer los famosos parámetros importantes en los sistemas de primer orden. Los sensores de temperatura y la temperatura en sí misma tienen una respuesta de primer orden. La respuesta es esa forma del escalón. Ahí se asume que nosotros aplicamos un escalón de entrada. Miren la respuesta de salida. Nos entrega directamente la respuesta en forma de un escalón, pero con esa región exponencial saturada. Y hay un parámetro que es muy importante que se conoce como el parámetro de retardo del sensor de primer orden. Ese parámetro que es tau, que lo podemos observar tanto en la parte ideal como en la parte real, está con la letra tau del griego, acá está en la parte inferior, ¿cierto? Es o se puede ubicar ¿cuándo? Si nosotros sabemos cuál es el máximo rango de temperatura o la máxima lectura que nos entrega un sensor, listo, que aquí lo llamamos T sub 1, en un sensor ideal, perdón, conociendo cuál es la temperatura máxima del sensor, cuál es la temperatura a la cual tiene que llegar el sensor, el 63.7% de la señal final T sub 1, o sea 0.63 T sub 1, corresponde directamente al punto donde se va a ubicar el tau, es decir, el tiempo de retardo o de respuesta de nuestro sensor. Entonces lo que tenemos es, si conocemos la amplitud T sub 1, calculamos el 63.7% de T sub 1, lo ubicamos aquí en el eje vertical, nos vamos con una linecita hasta que cortemos a la gráfica de comportamiento de nuestra temperatura, de nuestro sensor térmico, y en el punto de corte bajamos hasta que llegamos acá y cortemos el eje horizontal. Miren que aquí tenemos la curva de comportamiento temperatura versus tiempo, ¿ok? Por lo tanto, el punto de corte, ¿cierto?, nos va a generar el periodo de tiempo tau en donde se presenta el retardo, es decir, el momento en el cual el sensor ya empieza a pasar de ser una especie de comportamiento lineal a ser un comportamiento que empieza a tratar de ponerse de forma horizontal, es decir, como la forma constante de nuestro escalón. Y es un parámetro muy importante. Miren la recta tangente que aparece ahí. Dibujan una recta tangente sobre la región lineal, sobre la primera parte del comportamiento de nuestra temperatura. ¿A qué corresponde la tangente en ese punto? Les comento, la tangente en ese punto, o la recta que vamos a calcular ahí, su pendiente corresponde a la sensibilidad estática. ¿Listo? Es la sensibilidad estática. Entonces simplemente tomamos, calculamos el 63% de T sub 1, enviamos una línea horizontal hasta que corte la gráfica, con esa línea horizontal hasta que corte la gráfica bajamos y encontramos el tau, si extendemos esa línea completamente hacia arriba hasta que corte el valor final T sub 1, en la línea recta que se forma entre el tiempo T igual a 0 hasta el punto de corte de tau con T sub 1, el valor máximo de T sub 1, esa línea recta, su pendiente, termina siendo la sensibilidad estática de nuestro sensor. ¿Listo? Esa es la manera de encontrar la sensibilidad estática de un sistema de primer orden y su retardo en el tiempo. ¿Vale? Eso sería en la parte ideal. En la parte real debemos tener en cuenta que un sensor a veces no alcanza la temperatura total T sub 1.
Por lo tanto, un sensor normalmente tiene un pequeño diferencial de temperatura delta de T, en donde el sensor va a alcanzar la temperatura un poco inferior T sub 2. Por lo tanto, quiere decir que en el mundo real los sensores pueden tener un Tao ideal, ¿cierto? Asumiendo que el sensor va a alcanzar la temperatura T sub 1, pero en el mundo real vamos a tener que encontrar la temperatura real T sub 2 y sobre esa temperatura real T sub 2 calcular el Tao real, ¿cierto? Y obviamente la pendiente o lo que sería nuestra sensibilidad estática real, ¿vale? Pero miren que todo se basa en curvas. Es obtener la bendita curva y sobre esa curva jugamos, ¿listo? Encontramos los parámetros. Eso lo vamos a hacer en el primer laboratorio con algunos ensayos que vamos a hacer. Vamos a construir esas curvas no con simulador, las vamos a construir con Excel, las vamos a construir con Calc de LibreOffice, vamos a utilizar una hoja de cálculo, vamos a construir nuestras curvas y vamos a entregar todos estos valores, ¿no? Tanto la sensibilidad estática como, por ejemplo, el parámetro de Tao. Vamos a hacer ahí una especie de mini programación bien interesante. Vale. Bien, esa es la respuesta de los sistemas térmicos. ¿Qué podemos encontrar en la estructura de un sensor de manera general? Nosotros tenemos el material que se encuentra o que sirve para hacer la transducción de energía, pero hay algo interesante en estos materiales y es que algunos de ellos pueden llegar a ser quebradizos. Hay algunos materiales que se utilizan como sensores térmicos que tienen un problema con la humedad, que se oxidan rápidamente con la humedad, por lo tanto se dañan, ¿cierto? Entonces los sensores térmicos normalmente tienen un recubrimiento, tienen un elemento que los cubre, que evita su degradación, que evita que sean frágiles y se rompan fácilmente, ¿cierto? Y que lo protegen. ¿Por qué un sensor llega a ser lento? Porque es que resulta que si ustedes observan en la parte izquierda de la gráfica inferior, vemos que hay un recubrimiento, hay algo que rodea directamente a nuestro elemento de sensado y cuando la temperatura como tal se va a medir, primero debemos calentar el recubrimiento para que tiempo después la temperatura alcance al sensor y el sensor haga su transducción. Por eso los sensores de temperatura a veces llegan a ser lentos o muy lentos y específicamente dependemos del tipo de recubrimiento que se tenga. Si el recubrimiento es metálico, téngalo por seguro que el tiempo de retardo Tao va a ser lento, ¿sí? Va a ser muy rápido, o sea, va a ser un tiempo prácticamente el sensor casi que podemos decir que su retardo es de algunos segundos o milisegundos. Va a responder rápidamente, ¿listo? Pero si el recubrimiento que tenemos para este sensor es, por ejemplo, cerámico, los cerámicos sí se demoran más en calentar, por lo tanto, vamos a tener un retardo mayor y el sensor va a ser muchísimo más lento. ¿Listo? Dependemos del recubrimiento. ¿Vale? Y en la parte derecha podemos observar la diferencia entre un sensor, bueno, el de la izquierda se denomina sensor de contacto porque necesita, como su nombre lo indica, entrar en contacto con el elemento sobre el cual vamos a medir la variable térmica. ¿Listo? Tiene que estar en contacto, ya sea que esté tocándolo físicamente, digamos entre dos superficies sólidas, la superficie sólida del sensor y la superficie sólida del elemento que queremos medir, o ya sea que estemos utilizando un medio gaseoso, ¿cierto? Estemos utilizando, por ejemplo, aire para la transmisión de esa energía térmica. Entonces pueden existir los dos. Existen unos sensores que se conocen como sensores de radiación. Un sensor de radiación utiliza el fenómeno en donde se expresa que la radiación infrarroja normalmente es característica de los sistemas térmicos. En otras palabras, la temperatura se transmite en el rango de los infrarrojos. ¿Bien? Por lo tanto, existen sensores que tienen la capacidad de determinar o de detectar la longitud de onda infrarroja. ¿Qué tenemos? Tenemos una ventana de vidrio, ¿cierto? Una ventanita pequeña, en donde esa ventana pues tiene que ser transparente. Esto permite que la radiación infrarroja pueda ingresar directamente hacia nuestro sensor. El material que utiliza este sensor es fotosensible, por lo tanto es sensible a la radiación infrarroja. Cuando a través de la ventana ingresa una radiación infrarroja, el sensor empieza a detectar esa radiación y la convierte directamente en un parámetro eléctrico. ¿Vale? Tenemos una cubierta que evita que la radiación infrarroja entre por otro lado y por lo tanto tenemos nuestro sistema de detección. Bueno, los sensores de contacto pues, son fáciles de determinar, de conseguir. El LM35 es un sensor de contacto, tiene la forma física de un transistor. Y los sensores de ventana, de radiación, pues los conocen ustedes. Cuando en un momento determinado, hace un tiempito, hace un corto tiempo, teníamos que medir la temperatura antes de ingresar a un establecimiento. A veces todavía lo hacen, ¿no? Los famosos sensores de pistola, los famosos termómetros inalámbricos. Ellos utilizan este tipo de sensor. ¿Listo? Un sensor de radiación, perfectamente un sensor infrarrojo, lo podríamos encontrar por aquí en esta cosa. Sensor
de temperatura infrarrojo. ¿Listo? Y lo vamos a encontrar acá. Yo no sé qué hace un camello ahí. ¿Vale? Estos son los famosos sensores de temperatura infrarrojos. Uy, 100.000 pesos. Está como exagerando en Mercado Libre, ¿no? Este es un sensor de temperatura infrarrojo. No entiendo por qué vale 100.000 si la pistola vale 50, pero bueno. Ni idea. Entonces observemos directamente el sensor infrarrojo. Miren la ventanita ahí. Ahí está la ventanita. Y en la parte, bueno, miren la cubierta que es metálica, ¿cierto? Alrededor de él. Y lo que tenemos directamente es dentro lo que sería la pastilla que es de detectar, bueno, es una pastilla semiconductora que tiene la capacidad de detectar la radiación. Vamos a ver si encontramos de pronto uno. Vamos a encontrar aquí uno. Es un diodo realmente, diodo pin. Vamos a ver si hay diodos pin por acá. Ah, mire, aquí sí hay varios diodos pin. ¿Listo? Aquí se alcanza a notar, por ejemplo, este diodo pin. 25.000 pesos un diodo pin, hola. Está caro. Bueno, un diodo pin es un detector un poco más de un tipo de radiación no realmente infrarroja, pues detecta el infrarrojo, pero se utiliza más para radiación un poco más amplia, ¿no? Entonces podemos observar la pastilla sensible, acá en este punto. Podemos observar aquí un punto de contacto. Está horrible esta gráfica, esta foto. Creo que son mejores aquí, por este lado. A ver si lo encontramos. Un diodo pin. Un diodo pin. Yo tengo varios, pero el problema es que no los tengo a la mano, entonces no se los puedo mostrar en este momento. No se me ocurrió sacarlos para mostrarlos. A ver, ay, Dios santo. Ay, con este. Vamos a ver estos. Dios pin. Bueno, chicos, no lo encontré. No encontré un diodo pin así adecuado para poderlo observar. ¿Vale? Es parecido a este. Lo que pasa es que este no me muestra el frontal. Vamos a ver si me muestra. Ah, mire, sí lo muestra el frontal. Acá está el diodito pin. ¿Listo? Es un detector de radiación. Entonces ustedes observan lo que es la carcasa o cubierta metálica. En este caso, al ser un diodo, pues tiene dos terminales, como todo diodo. Y en la parte interior, ustedes pueden observar. Aquí está una ventana en vidrio, en cristal. No se nota, pero hay un cristalito. Y en la parte del fondo se ubica el sensor. No sé si alcancen a detallar que hay una especie de alambrito pequeñito que sale como de la mitad, ¿cierto?, de una de las caras de nuestra pastilla. Y ese pues termina siendo el contacto. Normalmente termina siendo el cátodo. ¿Listo? De nuestro diodito. Y podemos observar el otro diodo. Bueno, esto sí son unas fotografías bastante pésimas. Pero bueno, creo que el que yo tengo es este, el 022. ¿Listo? Para radiación, pero no lo utilizo para radiación infrarroja, sino para otro tipo de radiaciones. Vale. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vimos entonces cómo sería un sensor térmico de tipo infrarrojo, ¿no? Vale, vamos por acá. Entonces, bien, justificación de la temperatura. Chicos, señoritas, la temperatura es un parámetro muy importante a nivel industrial porque resulta que con la temperatura nosotros podemos modificar las características de la materia. Ah, ¿cómo así? Claro, la temperatura, desde el punto de vista del control, permite que nosotros podamos modificar ciertas características estructurales y o químicas de la materia, de tal manera que podamos hacer transformación de dichas características. La temperatura nos puede aumentar la dureza de un material, la temperatura nos puede aumentar la flexibilidad de un material, la temperatura puede permitir que un material tenga un comportamiento eléctrico diferente. La temperatura nos permite que un material pase de un estado, por ejemplo, líquido a sólido, sólido a líquido, gaseoso a líquido, etc. La temperatura permite que el reordenamiento molecular cambie las características de los colores. La temperatura nos permite cambiar múltiples parámetros desde el punto de vista estructural. Por lo tanto, en la industria es muy importante controlar dicha temperatura porque para ciertas transformaciones que necesitamos en los materiales, necesitamos tener una temperatura específica. No nos podemos ir ni por encima ni por debajo. Ustedes han trabajado esas transformaciones químicas. ¿En dónde? Cuando hacen una torta. Cuando ustedes hacen una torta o un ponqué en la casa, ¿cierto? Ustedes están utilizando el principio de que la temperatura va a cambiar, ¿cierto? La característica de la torta, que en un principio es así toda como medio blanda, medio semilíquida, ¿cierto? La van a transformar
mediante la temperatura en un sistema pastoso o en un sistema como tal que tenga como características más bien un poco más sólidas, esponjosas, ¿cierto? Y todo eso lo logran con la temperatura, ¿no? La temperatura permite que sus alimentos también se transformen. Ninguno de ustedes va a hacer un caldo de papas, ¿cierto? Sin haberlo cocinado primero, es decir, echar el sal, agua y papas, ¿cierto? Y dejarlo así crudo y comerse la papa. Seguramente la papa debe saber muy diferente cuando está cocinada que cuando está cruda, creo yo. No he comido papa cruda, pero la temperatura hace esa maravilla. Cambia las características, ¿cierto?, de nuestros elementos. Entonces, bien, se debe controlar precisamente porque necesitamos mantener ciertos niveles de temperatura para ciertas transformaciones, ¿ok? Y la idea básica es que esa transformación, ¿cierto?, pues debe estar monitorizada constantemente por sensores térmicos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que los transductores de temperatura, los que al menos nosotros trabajamos de manera general, pues se buscaría que tuvieran señales eléctricas, o sea, que nos entregaran señal eléctrica de salida. ¿Qué nos entregan normalmente? Un cambio de corriente, cambio de voltaje, o nos puede entregar una modificación en la impedancia. Claro, el sensor también es afectado por la temperatura. Lo más seguro es que las formas de comportamiento de los electrones dentro del material también cambian en función a la temperatura. Todos los sensores, todos los materiales son sensibles a la temperatura, todos, pero no todos se pueden utilizar como sensores. Entonces, por lo tanto, van a haber ciertos materiales que se van a utilizar para construir sensores térmicos, ¿ok? ¿Cómo podemos clasificarlos? Pues bueno, ustedes observan en rojo que existen 5 tipos de elementos clasificando a nuestros sistemas térmicos, ¿no? Los primeros, a nivel industrial, son los famosos bimetales. Uno dice famosos, pero ustedes de pronto no los conozcan, sin embargo, se volverán famosos para ustedes. Los bimetales son sensores de temperatura que se pueden utilizar como sensores de registro o sensores como tal que nos entreguen datos numéricos, ¿cierto? Cantidades, como sensores de actuación, lo hemos dicho hace poquito, ¿no? Sensores que se utilizan para poder conectar o desconectar sistemas, ¿no? Son muy utilizados los bimetales. El principio del bimetal es muy sencillo porque, como su nombre lo indica, son dos metales que tienen la característica de expansión distinta. Por lo tanto, al unirlos, lo que vamos a tener es que el bimetal tiende a doblarse. Algo muy parecido a lo que pasaba ahorita con nuestro querido amigo el tubo de botón. ¿Listo? Bueno, tenemos los detectores de temperatura resistivos, en inglés Resistance Thermally Dependent o detectors, ¿listo? Detectores de temperatura resistivos, bien conocidos en el mundo de la electrónica, en el mundo de la instrumentación como RTDs. ¿Listo? Ellos tienen una característica bien interesante y es que son fabricados con base en conductores eléctricos, ¿vale? A diferencia de los siguientes que son los dispositivos resistivos semiconductores, que se conocen como termistores, que vienen del inglés thermally resistors, resistores térmicos o resistencias que cambian su resistencia, valga la redundancia, por la temperatura. Los termistores son bastante utilizados, ¿ok? De ellos vamos a ver dos familias, que son la familia PTC y la familia NTC, ¿listo? Los dispositivos termoeléctricos sí que son bien utilizados, de por sí a nivel industrial son los más resistentes, los mejores, solo que, bueno, tienen algunas características buenas y unas características malas comparadas con sus compañeros anteriores que ya nombramos. Los dispositivos térmicos son conocidos como termopares, ¿vale? Aunque a veces también se les conoce como termocuplas. ¿De dónde viene el término termocupla? Cupla es de doble, de dos elementos, ¿cierto? O una dupla, ¿ven? Pero por el término en inglés thermocouple, técnicamente venimos a traducirlo como termocupla. ¿Ven? Entonces, el nombre es indistinto. Termoparo, termocupla es exactamente la misma cosa. Se utilizan con base en un principio, vamos a observarlo, que es el principio de Seebeck. ¿Listo? Ese principio de Seebeck es muy utilizado. Bien, y por último tenemos los famosos transductores de temperatura integrados. ¿A qué hace relación integrados? Hace relación directamente a transductores de temperatura en donde el material que se usa para la transducción es un semiconductor. A diferencia de todos los anteriores que utilizan metales, ¿cierto? O pueden llegar a utilizar también, digamos, una variante como tal de los semiconductores, en el caso del termistor, los integrados vienen en forma de diodos, se parecen a transistores y hay algunos que tienen la forma de circuitos integrados. Y como buenos circuitos integrados, pues, no solamente viene el sensor, sino también viene a veces el acondicionador de señal. Puede venir, sobre todo en los que tienen forma de circuito integrado. ¿Listo? Aquí debemos determinar algo bien importante, cómo se transmite la temperatura. Porque es que en función a cómo se transmite la temperatura en nuestro medio, es que nosotros vamos a tener diferentes tipos de sensores. Recordemos que en la diapositiva anterior hablamos de dos sensores, los de contacto y los de radiación. Pues resulta
que ellos salen directamente de la forma en que se transmite la temperatura. Entonces existen tres formas de transmisión térmica o de flujo térmico. El primero se conoce como la transmisión por conducción. El segundo se conoce como la transmisión por convección o flujo por convección, flujo por conducción. Y el tercero, pues ya lo dijimos ahorita, es el de emisión por radiación o simplemente radiación o simplemente emisión. ¿Ok? En la parte derecha pueden observar algunas grafiquitas, unas foticos, ¿listo? De lo que serían algunos sensores térmicos, ¿sí? Entonces, sensores térmicos tipo bimetálicos, sensores térmicos tipo RTD, de radiación, ¿cierto? De contacto directo, LM35, termistores. Y en la parte de abajo ustedes alcanzan a observar un proceso industrial. Es un proceso para la obtención de un biopolímero. Y en este proceso, uno de los elementos más importantes es la temperatura. De por sí se ve en amarillo. Necesitamos un alto horno para poder hacer la transformación, ¿cierto?, del carbón en unos materiales de tipo poliméricos que se utilizan en la industria. Y la temperatura es tan importante que no solamente tenemos hornos, que es el caso amarillo donde aparece el primary chamber, que corresponde directamente a un horno, a un alto horno, ¿cierto?, sino que también a veces necesitamos enfriar. No sé si alcancen a notar, seguramente no, porque yo no alcanzo a verlo desde acá, pero hay tres torres o tres tanques, ¿listo? El primero, dentro de lo que yo alcanzo a ver, que tengo más o menos buena vista dice Secondary Combustion o Combustion Chamber, ¿listo? Aquí está. Y el segundo dice Quench Tower, torre de enfriamiento, ¿listo? Existe también el parámetro de control de temperatura por enfriamiento. A veces la transformación de los materiales necesita que nosotros enfriemos nuestro ambiente, nuestro sistema, ¿vale? Bien. Y uno de los primeros elementos, o uno de los primeros sensores, es el que utiliza el famoso bimetal. Como su nombre lo indica, el bimetal es simplemente la unión de dos láminas metálicas. Eso es todo. Solo que tienen características de expansión diferentes. Recordemos que los metales tienen una característica de que ellos se expanden en función a la temperatura. Entre más temperatura haya, ellos tienden a expandirse, ¿cierto? Y a cambiar sus dimensiones. Antes que nada, recordemos muy bien que la temperatura se puede manejar en diferentes escalas. 4 de las principales escalas que se manejan las conocemos. ¿Ven? Podemos utilizar unidades en Kelvin, podemos utilizar unidades en Celsius o escala centígrada. Aquí toca tener cuidado porque a veces uno dice grados Celsius, porque uno dibuja el grado y el Celsius, ¿cierto? La C de Celsius. Y uno dice, la temperatura de hoy es de 12 grados Celsius. Maldecido, error, ¿listo? No se dice 12 grados Celsius. Se dice 12 grados en la escala centígrada o 12 grados centígrados, ¿cierto? O se dice 12 Celsius, ¿vale? Es para empezar a identificar que nosotros a veces hablamos mal, ¿ok? Entonces tenemos las unidades en escala Kelvin, escala absoluta, las unidades en escala Celsius, escala centígrada o escala decimal, ¿cierto? La escala en Fahrenheit y la escala Rankine, ¿listo? Cada una de ellas tiene un uso determinado. La escala Kelvin es la escala absoluta porque se supone o se sabe que el mínimo valor que podemos obtener en la escala Kelvin es 0, ¿listo? Y de ahí para arriba todos los valores en Kelvin son positivos. No tenemos nunca grados Kelvin negativos, no existe, ¿ok? Se utiliza muchísimo en ciencias. Utilizamos normalmente la temperatura en ciencias, digamos, en la escala de Kelvin, ¿no? En la escala normal, en la escala, digamos, convencional que nosotros manejamos, nosotros sí tenemos un 0 en la mitad. Es decir, quiere decir que podemos tener temperaturas positivas como temperaturas negativas, ¿vale? Y estas están graduadas en el sistema métrico decimal, es decir, están graduadas en decimales. Por lo tanto, trabajan en una escala centígrada, ¿cierto? O que se trabaja en unidades de 100 o en unidades de decimales, unidades de 10, ¿vale? Y es la escala, digamos, normal del sistema internacional de unidades o sistema francés que ustedes vieron el semestre pasado en medidas eléctricas, ¿vale? El Fahrenheit es que es la escala, es la contraparte de la escala, pero en unidades británicas, ¿ok? El Fahrenheit es en unidades británicas, el Celsius en unidades francesas o unidades del sistema métrico internacional, ¿vale? Y el Rankine también se utiliza para la medición en sistemas, por ejemplo, como plantas termonucleares, pero también en algunos casos en ciencias, como puede ser, por ejemplo, en química. Se utiliza muchísimo el Rankine, ¿vale? Bueno, el calor, que es energía térmica, se mide en calorías en el sistema internacional y en el sistema inglés se mide en BTUs. Un BTU, bueno, BTU significa British Thermal Unit, unidad térmica británica, ¿listo? Entonces,
En el caso de que nosotros necesitemos hacer una transformación del sistema internacional al sistema inglés y viceversa, o entre diferentes unidades, nosotros tenemos factores de conversión. Está el caso que les estoy mostrando ahí en azulito, ven, en fondo azul, ustedes pueden observar cómo se pueden transformar de escala Kelvin, escala Fahrenheit y escala Rankine hacia Celsius. Para obtener en Celsius, la temperatura en Celsius, dada la temperatura en Kelvin, pues simplemente tomamos la temperatura en Kelvin y le restamos 273.15 y con eso obtenemos la escala en Celsius. Recuerden que todo esto viene directamente de reglas de 3, ¿no? Reglas de 3 simples. Bien, si queremos obtener el valor en unidades Celsius, teniendo la lectura en Fahrenheit, pues simplemente tendremos que hacer lo siguiente. Tomamos la temperatura en Fahrenheit, le restamos 92, lo multiplicamos por 5, lo dividimos entre 9. Y bueno, en Rankine es parecido, utilizamos los mismos 5 novenos, pero la escala Rankine, restamos el valor en Rankine, menos 491,67 y obtenemos la escala Celsius. La pregunta es, ¿y cómo hacemos para obtener las escalas contrarias? Fácil, nosotros simplemente tendremos que despejar K de Kelvin, F de Fahrenheit o R de Rankine para poder obtener cada una de esas temperaturas teniendo como medida, o teniendo las unidades en Celsius. Y bueno, para el caso de la escala británica, ¿listo? El British Thermal Unit, unidad térmica británica, un BTU corresponde a 252,02 calorías del sistema métrico internacional. ¿Vale? Bueno, por último, en la parte superior derecha podemos observar una gráfica ampliadísima de lo que podría ser un bimetal. Un bimetal corresponde a dos materiales, ahí lo llaman X y Y, ¿vale? Y vamos a tener aquí una pared de referencia. Realmente lo que hacemos es anclar. Esta es una forma de poder determinar algo interesante en los bimetales y es, tenemos dos láminas metálicas, los unimos firmemente ellas dos y las dos tienen coeficiente de expansión diferente. ¿Listo? Es decir, ante una temperatura aplicada, las dos láminas se estiran o se mueven o se agrandan, ¿cierto? De manera distinta. Hay una de las láminas que se va a agrandar más que la otra. Cuando la temperatura en las dos láminas es la misma, ¿listo? La temperatura como tal es la temperatura, por ejemplo, del ambiente, y esta temperatura es la que hace que las dos láminas tengan la misma longitud L, pues entonces tendremos una lámina lineal, una lámina rectilínea, ¿vale? ¿Cuál es el factor importante acá? Este J que ustedes observan acá corresponde al espesor que tiene el bimetal, es decir, la longitud que existe en las dos laminitas, qué tan gruesa conforma el bimetal, teniendo en cuenta la unión del material X y el material Y. Cuando nosotros aplicamos una temperatura T2 y fijamos uno de los extremos del bimetal, lo que vamos a tener es que para una temperatura T2 que es superior a la T1, vamos a tener un curvamiento, ¿sí? Se va a encorvar o encurvar directamente la lámina. ¿A qué se debe que se curve? A que nosotros vamos a asumir que el nivel de elongación, ¿cierto?, de la lámina X es mayor que el nivel de elongación de la lámina Y para la temperatura T2. Como la lámina X se estira más que la lámina Y, pues obviamente la lámina X va a tratar de doblarse sobre la lámina Y y eso genera un radio de curvatura. Radio de curvatura que lo llamamos R con respecto a un punto de anclaje. ¿Bien? ¿Por qué es tan útil esto? Porque si nosotros ponemos ese sistema de láminas, hacemos una laminilla larga o hacemos un bimetal larguísimo y lo enrollamos en una forma de espiral, como ustedes observan acá, miren que aquí el material X y Y ponen el material X como en gris, el material Y lo ponen en negro, ¿cierto? Si yo tomo esa laminita, la hago suficientemente larga y creo una especie de resorte, pongo un anclaje en el extremo y en el centro pongo directamente una aguja, fácil. En el momento en que la temperatura llegue a afectar como tal al bimetal XY, ¿cierto? Lo que vamos a tener es que este sistema va a tender a tratar de expandirse o contraerse dependiendo de las temperaturas que se le apliquen. Y el hecho de expandirse o contraerse en esta forma hace simplemente que el resorte se agrande o el resorte trate de encogerse, ¿vale? Y dependiendo de qué tanto se encoja o qué tanto se agrande por el efecto de expansión diferencial de la lámina XY, va a hacer que la aguja se mueva. Entonces, observen que aquí tenemos un sensor, un termómetro, medidor de temperatura, totalmente análogo. No tiene absolutamente nada eléctrico. Y utiliza el principio de la expansión de los bimetales para poder hacer que la aguja se desplace sobre una escala graduada y poder obtener la lectura. ¿Ok? Vale. Son las 9:37. Para la próxima semana empezaremos a hablar del principio de expansión térmica de los sensores bimetálicos.
Hablaremos de esas ecuaciones que están ahí, que técnicamente son ecuaciones de diseño, pero es para entender directamente cómo la modificación de temperatura, es decir, el cambio de una temperatura T sub 2 o T final, con respecto a una temperatura inicial o T sub 1, nos va a dar una modificación en la longitud de los metales. Y esa longitud va a ser muy utilizada para la creación de unos famosos dispositivos, van a estar más adelante por aquí, mucho más adelante. No están acá, perdón, están en la siguiente diapositiva porque aquí vamos a ver el principio. Pero bueno, vamos a ver lo que serían los sensores bimetálicos, ¿no? Si alguno de ustedes tiene una persona que le gusta la cocina y de pronto es de esas personas que está muy pendiente de la temperatura de los huevos y utiliza un sensor térmico para determinar esa temperatura o, por ejemplo, la temperatura de la carne, se han dado cuenta que esos sensores son bien interesantes, ¿no? Son sensores que tienen esta característica. Voy a ver si lo escribo así. Voy a poner dos. Creo que aquí está. Ay, mira, aquí está. Termómetro, no tenía que escribirlo en inglés, está en español. Termómetro para medición de la temperatura de las carnes. Miren esto que tiene de raro. Esta vaina no tiene baterías. Esto tiene simplemente una agujita acá, lo que tiene es una escala graduada y esto nos permite determinar a qué temperatura se ubican directamente las carnes. ¿Qué se utiliza? Esta especie de pincho que está acá, que es simplemente un tubo, ¿listo? Un tubo hueco. Un tubo que se conecta directamente al bimetal en la parte central. ¿Cuál es la idea? Se clava esta cosa directamente en la carne que se está cocinando en el horno, se abre la estufa, se mete esta cosa acá, se pincha pues la carne y la temperatura que ustedes observan acá, ¿listo? Esta temperatura se transfiere a través de este metal, llega acá y en la parte interna lo que tenemos es un bimetal. A medida que la temperatura va aumentando, el bimetal se va desdoblando. Al desdoblarse en esa forma helicoidal o en esa forma de resorte que les mostré ahorita, la aguja se mueve y nos va a indicar la temperatura de manera análoga tanto para este chivo, como para esta vaca, como para no sé qué haya debajo, puede ser una ballena, como para este cerdito, como para este pollito. Y aparecen las temperaturas de cocción. Miren, un sensor totalmente bimetálico sin necesidad de tener componentes eléctricos o electrónicos en su interior. ¿Vale? Bien, no sé si tengan preguntas hasta este momento, algún tipo de inquietud. Ay, tenía apagada la cámara. Claro, porque tienen que verme cómo estoy de serio hoy. ¿Listo, chicos? ¿Cómo vamos? Colombia, señores. Vamos a ver cuánto perdemos esta tarde. Entonces, preguntas, cuestionamientos, inquietudes, solicitudes. ¿Algo raro? María Alejandra, por ejemplo, la veo que está toda pensativa con la mano así. ¿Es posible que tenga una pregunta? ¿Puedes tener una pregunta? Angie, ¿no? Vale, María Alejandra dijo que no, punto, está totalmente dura. Natalie, por ejemplo, está sonriente, al fondo se ven unas florecitas, pero tienes cara de que tienes una pregunta. Natalia, Viviani, ¿manda? Sí, profe, me escucha que tenía los audífonos y creo que se dañó el micrófono. Ahí no tengo preguntas. Ok, perfecto. Angie sí tiene pregunta. No, señor, por el momento no. Mire, Luis Ricardo sí hizo una pregunta por acá. Vamos a verla rápidamente, a ver. ¿Qué nos dice? Bueno, Jefferson nos saludó hace rato, estamos viendo el chat de los oyentes. Buenos días, dice Luis Ricardo. Y Luis Ricardo al final nos dice, ingeniero, una pregunta. ¿Para el proyecto toca usar los dos sensores, el de dedo y el AD8232? ¿O solo? No, cualquiera de los dos, el que quieran. ¿Listo? No hay problema, pueden usarlo los dos. Aunque ya escucharon un compañero por ahí que dijo, ese sensor de dedo, ese sensor óptico, ese como que no sirve. No es que no sirva, lo que pasa es que toca hacer unos ajustes y unos acondicionamientos y a veces es un poco más complicado manejar ese sensorcito, ¿no? Pero de que funciona, funciona. De por sí, la vez pasada tomé unas fotos para chicanearles que tengo el sensor y ustedes no lo tienen. Pero no, es para mostrarles que tengo los sensores y que pues voy a hacer la prueba para que ustedes observen que realmente sí funcionan, ¿ok? Y el del AD8232, pues bueno, técnicamente si ustedes lo quieren trabajar, él sí es electrofisiológico y utiliza lo que son los electrodos y es mucho más fácil de configurar. O sea, no le pone tanto problema como el otro sensor. El otro sensor sí realmente pone un poco de problema.
Y sobre el sensor óptico es un poco más complejo adaptar la señal para enviarla al motor para que éste grafique, ¿cierto? Que, por ejemplo, en el sistema de la tarjeta del 8232, porque en el 8232 me está entregando un voltaje y una corriente suficientes para, por ejemplo, aplicar esa señal directamente a un amplificador de corriente. En el sensor óptico toca hacer más adaptaciones, porque tiene menos cosas, ¿cierto? Pero se puede hacer. O sea, es cuestión de ustedes. En donde se quieran casar, da exactamente igual, ¿ok? Lo importante es que la novia seguirá siendo la misma. Entonces, vamos a tener que seleccionar uno de los dos. ¿Quiénes seleccionan eso? Ustedes. Sin embargo, bajo recomendación mía, vuelvo y lo repito, es mi recomendación, pero no es camisa de fuerza, yo utilizaría la de 8232. Sí, es cierto, es un poquito más caro, ¿vale? Pero bueno, el esfuerzo lo amerita, ¿no? Imagínense ustedes con un electrocardiógrafo en su casa. Increíble. Además, un electrocardiógrafo es carísimo. Vale, chicos, señoritas, entonces, pues bueno, gracias a todos. Parece que no hay más preguntas. Ay, sí, ya les digo, ya les comento. Denme 5 segunditos, por favor. Voy a entrar acá. Bueno, ustedes no pueden ver, pero estoy entrando a la plataforma. Y lo que quiero verificar es el número de integrantes que tenemos acá en este momento. El número de integrantes, según las listas, a ver qué se me hicieron. Listas de instrumentación. A ver, está como lento. Aquí mi lector de PDF. En este momento hay 18 estudiantes, empezando desde Acero Barrera Alejandro y terminando con Valencia Cortés Jason Camilo. Hay 18. Por lo tanto, 18 es múltiplo de 3, así que 3. 6 grupos de 3 personas. ¿Listo? De a 3. Además, el costo no es grande, así que no creo que deberían estar peleando ahí por costo realmente, ¿no? Lo que sí es, va a meritar como tal que los 3 trabajen al mismo tiempo o trabajen de una manera adecuada, es precisamente la cantidad de cosas que toca hacer en ese proyecto, pero no es imposible, ya lo hemos hecho y funciona bastante bien. ¿Listo? Listo, entonces 3 personas, Angie.